Bueno, es un enorme placer presentar hoy a mi colega y amiga Diana Wessler, que dirige Natal Sistema, que es del año 76, trabaja de esta manera, porque no solo pertenece a las pioneras del tema de psicología perinatal en el país de los años 70, sino que además ella formó parte, junto con Julia Salín, que también está presente, del primer colectivo profesional que yo armé, que se llamó Interdisciplina, hace 40 años, que yo les conté en la primera clase que armé ese colectivo para que pudiera trabajarse y estudiarse todo aquello que la Universidad Nacional prohibía porque estábamos en plena dictadura. Alguna vez Liliana Hendel le llamó a este colectivo las catacumbas del pensamiento. Y creo que era un poco así, ¿no? Allí registrábamos aquello que no se podía estudiar, no se podía pensar, todo estaba prohibido, desde Freud a Pablo Freire y todo, bueno, obviamente mi libro del 73 también estaba prohibido, y ese grupo de colegas ha formado un grupo de colegas brillantes que se han desempeñado en la profesión, entre las cuales está Diana, que ha desarrollado el tema maravillosamente bien. Ustedes deben tener el video que les han acercado antes en el aula, y ella va a exponer hoy esto de la metodología que ella aplicó y que creó, y después en la segunda hora yo me voy a referir a todo el tema de parto respetado. Así que, Diana, la palabra es tuya. Bueno, es un honor tenerte. Bueno, antes que nada te quiero agradecer muchísimo este espacio, siempre tan creativo y vanguardista como todo lo que hace Mirta. Y estaba pensando que justamente la invisibilidad que tuvimos muchas de nosotras y muchas de las tareas, realmente ahora salen a la luz y bueno, en ese sentido te vuelvo a agradecer que des esta posibilidad de manifestación, ¿no? Porque cuando uno se presenta, bueno, lo formal es que soy psicóloga y bueno, toda esta cobertura, pero lo más informal es que yo era una persona que estudiaba Derecho y que un día, siendo muy jovencita, se cruzó en mi camino Susana Milderman, que era una bailarina que creó un sistema, y ese sistema de movimiento donde la gente se movía, yo de casualidad fui ahí, y a partir de que la gente se movía, tenía mucho impacto emocional, ¿no? Terminaba la clase, uno lloraba, otro se abrazaba, otro... Y a mí me intrigaba muchísimo qué pasaba que con el movimiento sucediera esto. Entonces, en ese tiempo, para entender este fenómeno, largué Derecho, pese a que estaba muy avanzada en la carrera, me faltaba 1 año y medio para recibirme. Empecé a estudiar psicología para ver si de alguna manera lograba explicar esta relación cuerpo-mente. Piensen que estoy hablando de años donde los psiquiatras se hacían cargo de la parte psicológica de una persona, los curas de la parte espiritual y los fisiatras o médicos de la parte física. No había como una situación de integración como podemos tener ahora. Y empecé a trabajar con el sistema al mismo tiempo que estudiaba, con el movimiento, con personas en general, y a raíz de mi primer embarazo tuve un impacto enorme, esto era en el año 72, un impacto enorme de lo que me iba produciendo a mí el embarazo. Bueno, en esos años estuve bastante tiempo investigando qué era, dábamos clases para embarazadas. Ahí la conozco a Viviana Tobi, que vino a hacer gimnasia a ese lugar conmigo. Juntas formamos Natal en el año 76 y estuvimos muchos años desarrollando la tarea asistencial con las embarazadas. En el año 90 separamos Natal, yo me empiezo a ocupar de la escuela de formación y ahí recibo realmente una ayuda muy, muy importante a partir del doctor Plurfan, que me propone hacer como un seguimiento de cómo era este sistema aplicado en el cuerpo. En las embarazadas hacemos un seguimiento de 200 embarazadas, sacamos algunas conclusiones y es lo que años después llamé el sistema natal. Y ahora, después, bueno, como decía Mirta, que es una pionera y una maestra y realmente una especie de guía en medio de muchas cosas antes ocultas,
había dos cosas que yo por ahí quisiera o pudiera aportar, creo que no puedo aportar mucho más que eso también, y es que el sistema natal hay dos cosas que tiene como premisas básicas, y es que el embarazo tiene una gran oportunidad de crecimiento personal, es decir, las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, acceden realmente a un estado ampliado de conciencia, que al principio esto nosotros lo recibimos o lo fundamentamos más desde la yoga, de escuelas orientales, pero que a raíz de las neurociencias podemos ver que todo el cambio hormonal que existe en el cerebro de la mujer embarazada le activa zonas o funciones que hasta ese momento no tenía, como por ejemplo la intuición o determinadas captaciones, intuiciones y más conexiones con su inconsciente colectivo, ancestral. Y me llamó mucho la atención que Mirta proponga, digamos, este enfoque actual desde el arte también, porque como bien sabemos, el arte también activa el hemisferio derecho del cerebro, y realmente es como una especie de convergencia después de muchos años de no estar trabajando juntas o no vernos, decir, bueno, estamos ahora como oficializando todas las dimensiones que puede tener una embarazada y una familia y una comunidad y una sociedad a partir de un embarazo, ¿no? Entonces, bueno, a mí básicamente la invitación de Mirta de hoy era para que las personas que habían visto el video puedan hacerme preguntas al respecto y a partir del disparador de las preguntas, en caso que necesiten, poder ampliar un poco este esquema. Siempre, no sé, siento que estamos todas tan ocupadas y tan a mil que lo primero que les quería preguntar es si pudieron tener oportunidad de verlo al video. ¿Alguna lo pudo ver? Sí. Bueno, escucho los comentarios o las preguntas en caso de que los haya. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, les cuento un poco los fundamentos básicos de este sistema que se llama sistema de centros de energía, la base, que nosotros lo aplicamos como sistema natal. La idea es que en el cuerpo están absolutamente plasmadas toda la historia emocional de la persona, no solamente su historia infantil desde que nació, sino su vida intrauterina también y toda la herencia ancestral que tiene, que como ya sabemos, parte del ADN actual también tiene que ver con experiencias que pasaron sus ancestros. Y cuando digo ancestros me refiero hasta 4 o 5 generaciones atrás, que son 4 abuelos, 8 bisabuelos, etcétera, ¿no? O sea que son muchas personas las que nos constituyen con sus emociones, sus experiencias, sus preguntas, y que es mucho más profundo que heredar un temperamento, es heredar una memoria ancestral que es muy importante para la constitución de la identidad. Y Jung, que es otra de nuestras fuentes importantes, cuando se pelea con Freud en la Viena de principios del siglo XX, enuncia un concepto que en ese momento fue muy revolucionario. Todo ahora son términos que los sabemos cotidianamente, no eran en ese momento así, que tenían que ver con el concepto de inconsciente colectivo. Decía que la persona no solamente tiene un inconsciente, sino que también accede a un inconsciente colectivo bastante amplio. Y nosotros un poco atrevidamente me animaría a clasificar ese inconsciente colectivo en distintas capas, como es el inconsciente colectivo familiar, que tiene que ver con unas pocas generaciones, 3, 4, con el étnico, que es de acuerdo a la etnia que una persona tenga, qué tipo de inconsciente hereda, al comunitario y muy, muy finalmente al social y humano. Y a mí me interesa mucho en esta constitución de la identidad, que uno lo ve claramente en la lectura corporal, en el diagnóstico que uno puede hacer a partir del cuerpo, que por ejemplo en la Argentina, con todas las etnias que nos constituyen, y que estamos realmente como
digamos, amasando nuestra identidad en estos 200 años, un poco más, y que realmente me parece muy importante el reconocimiento de estas raíces, ¿no? Porque esto que Mirta siempre dice es como que hay una parte de la historia que se pone en la sombra y que no se visibiliza. Y la realidad es que vivimos en una tierra con unas raíces, con una situación que es muy importante de rescatar, porque si copiamos modelos exteriores diferentes a lo que somos, es muy difícil una evolución sana, ¿no? Y esto la embarazada lo trae naturalmente. Lo que nosotros en Natal hablamos mucho de los núcleos progresivos, ¿no? De los núcleos regresivos, ¿no? Esto simplemente quiere decir que la embarazada tiene un contacto profundísimo con su potencial, un potencial posible a ser desarrollado, y este potencial se manifiesta en varias áreas, que sería el área física, el área emocional, el área mental y el área espiritual. Y cuando digo espiritual, obviamente no me refiero a nada religioso, sino al respeto por el sentido de la vida, a la unidad que tiene la persona consigo misma, con su tierra, con sus raíces, con su cielo, con todo lo que la constituye, en este viaje de lo más animal a lo más sagrado que atraviesa en estos 9 meses, ¿no? Es decir, como toda una transformación que por un lado es una hembra de la raza que pudo gestar, que desarrolla, que va a parir, y también es un ser único, que va a tener un ser humano único, y que en ese reconocimiento va a poder hacer realmente un vínculo constructivo y sano, ¿no? Entonces, para nosotros en todos estos años, ¿no? Casi 50 años de trabajo y realmente habiendo formado muchísimas personas en distintos lados del mundo donde trabajamos con este esquema, vemos que si bien hay muchas cosas en común de las embarazadas, por supuesto, que son universales, la realidad es que también hay muchísimas maneras diferentes de vivirlo. Pero algo que vemos permanentemente es que este contacto con este inconsciente colectivo mayor le da mucha sabiduría y mucha apertura, y que a veces clásicamente se peyorizó mucho, esto Mirta lo explica maravillosamente bien en el libro Mito y Realidad. Va a parecer que nos halagamos mucho, Mirta, pero es la realidad, donde nuestra sociedad judeocristiana tiene una contradicción muy profunda con la maternidad. Por un lado se la sacraliza, como sabemos. Yo no puedo creer que hasta el día de hoy, el Día de la Madre, tengamos que cargar con esas imágenes románticas, agobiantes de la madre incondicional, entregada, servicial y todas estas cosas que son mandatos muy pesados para las mujeres, al mismo tiempo que vemos todo el tema de la violencia obstétrica, la violencia laboral, el no lugar que se le da a la madre, el no lugar que se le dan a muchísimas temáticas que una mujer vive por el hecho de ser madre, incluso el ataque social a la mujer que decide no ser madre, ¿no? Entonces, realmente hay una contradicción muy profunda, y que parte de esa manera de mirar el embarazo ha sido históricamente peyorizarla, diciendo que es inestable, que es infantil, que está totalmente desquiciada, que quiere frutillas a las 4 de la mañana, y todo ese imaginario popular que es muy descalificador de la persona, ¿no? Nosotros realmente creemos que a través de técnicas como puede ser la meditación, la visualización, el movimiento corporal, eh, puede acceder a estados de sí misma, estados muchísimo más elevados, que realmente en una situación común no los vive. Yo he tenido muchísimas experiencias donde en una psicoterapia básica de una embarazada puede elaborar y adelantar situaciones que en años de terapia a veces no mueve. Entonces, en ese sentido le damos toda una interpretación al cuerpo, y acá ya entraríamos en algo un poco más técnico. Lástima, digamos, contaba con que vieran el video porque no dispongo ahora de las láminas, que por ahí es más esclarecedor que poder verlas, que les explique simplemente.
pero bueno, lo esbozo así muy levemente. Para uno de los de las fuentes básicas, digamos, del tema del cuerpo, es Wilhelm Reich. Wilhelm Reich tiene dos obras fundamentales que cuando se separa de Freud, Freud estaba muy cuestionado en su época, simplemente desarrolla el concepto de que en el cuerpo está plasmada la historia emocional y cada zona del cuerpo tiene una manifestación. Esto es el origen de la psicosomática, que después da muchas líneas diferentes, pero hay un origen en común, y es que él habla de que el cuerpo está, digamos, dividido en metámeras. Él lo llama metámeras, que no son otra cosa que rodajas del cuerpo, donde, por supuesto, tiene una porción de piel, una porción de músculos, de huesos, de órganos, y glándulas de secreción interna y plexos nerviosos. Y acá lo más notable, en una época que no existía internet ni nada de lo que disponemos ahora, piensen que estoy hablando 1890, 1910, esa época, es exactamente igual, pero igual a lo que la yoga describe con los chakras o centros de energía, que cada chakra o centro de energía es una unidad funcional, y cada unidad funcional tiene un contenido emocional determinado. Esto es muy interesante de ver cómo la sabiduría popular lo ha rescatado a través de la historia, ¿no? Porque para nosotros es muy común decir, bueno, es alguien bien plantado en sus propios pies, tiene los pies en la tierra, o me dio en el hígado, o tengo un disgusto tal que no lo puedo tragar, o nadie dice cuando pasa un estrés amoroso, por ejemplo, tengo los pies destrozados. Todo el mundo sabe, tengo el corazón partido, el corazón destrozado, me rompió el corazón. Entonces, si nosotros nos basamos en esa sabiduría popular histórica, vemos con mucha facilidad esta relación cuerpo-mente. Y para nuestro enfoque, nuestro modo de trabajo, el cuerpo pasa a ser una instancia diagnóstica que a través de la lectura corporal podemos inferir, anticipar situaciones emocionales que muchas veces no tienen acceso a la conciencia. Y por otro lado hay un diseño de determinadas técnicas, de ejercicios, de trabajo corporal determinado para cada centro, que lo desbloquea y permite una elaboración mayor. Y en el caso del embarazo nos interesa especialmente porque en el mejor de los casos, cuando uno como terapeuta está con una embarazada, que consulta, digamos, estando embarazada, y muchas veces trabajamos ni siquiera los 9 meses, trabajamos 6 meses, 4 meses, 5 meses, depende en qué momento sea el motivo de consulta. Y el cuerpo es un gran aliado y un gran posibilitador del proceso terapéutico, tanto en prevención como en clínica. Hay muchísimas personas, por ejemplo, que esto lo trabajan. Nosotros en Natal tenemos dos formaciones, la formación de doulas y la formación de posgrado, ¿no? Para psicólogas. Y en las doulas, que por suerte como la OMS está recomendando mucho el trabajo, están insertándose cada vez más para poder acompañar a la embarazada en todo su proceso desde la prevención, digamos, tomando como una situación común, formando parte de grupos interdisciplinarios y transdisciplinarios que pueden incluirla, y que a veces yo, no sé, esto nunca lo hemos charlado, Mirta, pero a veces siento que esta especie de aumento, digamos, del rol, también tiene que ver por ausencia de otros, ¿no? Porque las instituciones no responden, los médicos obstetras tienen una cantidad impresionante de partos por mes, no tienen la opción y la posibilidad de dedicarse solo a una embarazada, las familias no son como eran hace 30, 40 años, familias que estaban presentes, hay una incidencia muy alta de embarazadas solas, hay una incidencia del 35% en la Argentina de embarazo adolescente. Entonces la maternidad está tomando formas muy diversas, digamos desde una adolescente, como digo, hasta una mujer mucho más grande,
y muchas veces sola o sin red de pertenencia familiar o comunitaria, con este ataque que a veces la sociedad hace al embarazo. Bueno, en definitiva, que creo que trabajar actualmente en todo lo que es el abordaje de la maternidad es muy necesario, más necesario que nunca, porque es como si hubiera que ponerse al lado de la embarazada defendiéndola de un mundo hostil, que es real que está hostil, y al mismo tiempo es un estado de gran posibilidad de crecimiento. Entonces, a grandísimos rasgos, esto en el video, si tienen oportunidad de verlo, creo que Marcela subieron 2 videos, uno donde más o menos explico esto, y me gustaría que vean las láminas porque es un poco más, nada más claro, y después donde Mercedes Ardiles, que es la coordinadora de la parte asistencial de Natal, que de paso les cuento que es mi hija y es la que dio origen a este sistema, así que para mí es una gran satisfacción. Trabaja con las embarazadas con este sistema y explica esto, ¿no? Cómo se va recorriendo cada una de las temáticas. Y siempre, siempre apuntando, y esto nos resulta muy importante, que cada mujer descubra cuál es su propio modo de ser madre, no imponerle ni bajarle líneas, que siempre son ajenas y foráneas a lo que alguna mujer necesita, respetando su cultura, respetando su origen, respetando sus necesidades. Porque ustedes, por lo que veo, son todas muy jóvenes, pero a través de los años, en Interdisciplina hemos visto mucho esto de la mano de Mirta, hay 1000 modelos de maternidad. En una época que estaba de moda el parto a oscuras, y si uno tenía el parto a oscuras con música, compraba la salud mental del hijo para siempre, o si lo tenía de determinada manera u otra, y en definitiva ajenizaba a la mujer a su proceso, ¿no? Entonces realmente a mí me encanta ese famosísimo ejemplo de Miguel Ángel, que siempre me impacta cuando a Miguel Ángel le preguntaban cómo había podido hacer una escultura tan maravillosa como era la Piedad, y él decía, simplemente elegí el bloque de mármol y saqué lo que sobraba, y apareció. Yo creo que el trabajo con la embarazada es un poco sacar lo que sobra, y esto que sobra son mandatos culturales, mandatos familiares, creencias ajenas, imposiciones, violencias, y que no la dejan ser y expresar de la manera que ella necesita. Y en ese sentido a veces hay muy poco permiso, incluso en los grupos de embarazadas, para que expresen lo que les pasa. Volviendo al cuerpo, el cuerpo nos da como una posibilidad de leer o de inferir o de suponer que hay ciertos contenidos encerrados en estas corazas, en estas tensiones, en estas maneras de tenerlo, que pueden facilitar el proceso de expresión, ¿no? Por eso yo decía al principio que digamos, este seminario que propone incorporar el arte, estamos en la misma línea, ¿no? Porque se incorpora desde otro lado la misma objetivo, que es sensibilizar el proceso y no quedarnos, como todos los psicólogos tenemos la manía, desde lo mental, porque tanto el cuerpo como lo emocional son otros tipos de lenguajes. Lo que pasa que de Descartes en adelante la lógica formal nos ha tomado, y pareciera que solamente lo comprobable desde el punto de vista lógico. Hoy escuchaba por la calle una persona que le decía a otra, no, no, es una persona fantástica, es muy lógica. Y esto está instalado en nuestra cultura totalmente, como si ser lógico, que es lo más parecido a lo mental, es un halago. Y en realidad hay muchísimos lenguajes y muchísimas maneras de decodificar la vida y de intercambiar con la vida. Entonces, en ese sentido, cuando uno está frente a alguien, a una embarazada, y poder verla en su dimensión física y poder leer ese cuerpo, poder tomar esa emocionalidad con este juego de luz y sombra, con este concepto junguiano de luz y sombra, que la sombra no quiere ser negativo, quiere ser lo que no conoce de sí misma y el derecho que tiene a expresar su disidencia o lo que fuera,
El nivel mental, por supuesto que es lo que más manejamos con la información, y el nivel espiritual o ético, o como lo quieran llamar, que es ese sentido que tiene para cada uno su hijo y su vida, ¿no? Entonces, en esta dimensión que llamamos integrativa, que llamamos holística, estaría toda la convergencia para mirar un embarazo, ¿no? No mirarlo desde un punto de vista clásico, hay que, o debieras que. Y otra cosa digamos, estoy dándoles títulos uno tras otro, pero bueno, por el alcance de esto, ojalá les aporte algo, ¿no? Que es, también estamos muy acostumbradas a ver Diana, hay sí, unas preguntas que te hicieron en el chat. Sí, sí, ya lo vi. Espera un poquito. sí, léeme Por la ahí, que lo veo. Espera que si termine. querés, ¿Qué dice? hay una pregunta que la hace Florencia Álvarez. ¿La querés hacer vos, Florencia? ¿Estás por ahí? Sí, Ahí está, acá estoy. Florencia. ¿Cuál es la pregunta? Hola Diana, acá estoy. Dice, ahí te veo. La pregunta era en relación a cuando vos mencionabas los chakras y de la dimensión histórica ancestral. Si bien todos tenemos como desconocimiento de nuestra propia historia, quizás cuando hacemos un proceso de autoconocimiento y sobre todo en la creación de la identidad propia materna, quería saber si has tenido casos de mujeres, por ejemplo, que hayan sido adoptadas. Y ese conocimiento, cómo se llega a trabajar desde la dimensión espiritual, histórica, ancestral, ¿no? Que vos planteás al principio, de esta historia que viene y que uno quizás trae con bloqueos, con cosas que no saben bien de dónde vienen y que son parte de nuestra identidad. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, perfecto. La verdad es que he tenido pocas veces me ha tocado, pero una de las cosas que más me impactó es justamente, por ejemplo, recuerdo 3 casos que a raíz del embarazo descubrieron que eran nietos de desaparecidos, porque el tipo de sueños, el tipo de imágenes que se les presentaban, el tipo de situaciones, los llevó a indagar esta situación. Realmente me parece que el embarazo para mí es como una lupa que se pone delante y queda todo súper manifestado y ampliado. Así que no es que tenga muchísima experiencia al respecto, pero realmente creo que sí, que se pone mucho más de manifiesto imágenes, todo lo que Jung hablaba como las imágenes arquetípicas, ¿no? Como de tener casi visiones, diría, o intuiciones profundas donde tiene acceso a su historia, que no es la historia argumental, por ahí no sabe exactamente su historia argumental, pero que realmente haya personas que resuenan. Tenía, por ejemplo, una embarazada, mira Julia, justo de Salta, que estaba criada por una familia acá que nunca le había dicho que era adoptada, y era una familia de clase alta, bastante conservadora y rígida, y ella y era una chica, digamos, de un aspecto físico bastante como parecida a Vasca, diría, ¿no? Y fue a Salta por un viaje de estudio, era profesora de filosofía, y llevó alumnos a Salta, no sé, y tuvo una especie de shock en Salta, y sintió absolutamente que ese era su lugar, que ahí estaba su lugar, y la encaró a la madre, y la madre recién ahí, que esta chica tenía 28, 29 años, recién ahí le pudo decir, le confesó y blanqueó que había sido adoptada en Salta en una época que no eran adopciones, sino eran, bueno, nada, sustracciones tremendas, ¿no? Donde nadie se le decía el origen, que esto fue unos tramos de la Argentina bastante duros. Así que realmente, y muchas cosas una embarazada puede acceder. Por ahí no sabemos, como no sabemos la mayoría, quién fue nuestro tatarabuelo, pero que podemos decodificar. Hay neurólogos franceses, que Lipton lo habla bastante de esto,
que están investigando cómo la experiencia emocional va a formar parte no solo del ADN de la mujer, sino del bebé por nacer. Entonces, como que no nos podemos dar la espalda a la historia, ¿no? Hay que realmente enfrentarla e incorporarla, porque se manifiesta muchísimo en el embarazo, desde todo tipo, y también lo que se llaman, digamos, los secretos familiares, sean los que sean, ¿no? Digamos, en un cuerpo, por ejemplo, si sé yo, algo que vemos, si hubo una madre, o sea, la abuela del bebé por nacer, que sufrió un abuso sexual, la embarazada en su embarazo lo manifiesta de muchísimas maneras, con sequedad vaginal, con anorgasmia, con un montón de cosas que si las trabajamos solo desde su historia personal, a veces no alcanza el argumento. Realmente es a mí por lo menos, por supuesto, me encanta, pero me parece una dimensión muy interesante, y esto de las etnias de origen, ¿no? Porque realmente ustedes piensen que creo que eran, nunca me acuerdo exactamente, pero a fin del siglo XIX, principios del XX, cuando la Argentina duplica la población y empieza a valorizar tanto el europeo y desconoce todo lo que formaba parte de lo profundo, y empieza realmente unas alteraciones en la identidad enormes, porque cuando se viene esa inmigración tan alta, era un tipo de inmigración que pensaba volver a su lugar de origen. Hay como una suerte de ganas de irse, y donde conviven todos los modelos culturales y no necesariamente la intención de integrarse. Entonces realmente esto da como un tipo de situación de alteración en la identidad, que en la Argentina lo vemos muchísimo, ciertos desprecios, exclusiones, no inclusiones en muchísimos lugares, y que tiene mucho que ver con esto. Y en el embarazo son situaciones, esto sí, estoy segura, pero lo he visto muchísimas veces, que se sanan. Yo nunca uso la palabra curar, me parece un poco omnipotente, pero sí sanar. Sanar, uno se pone en situación de resonancia con su historia. Y un poco lo que les quería hacer de los cuerpos, que esto también es algo que la yoga trae, Reich no, es que hay muchos cuerpos de energía. O sea, nosotros tenemos nuestro cuerpo físico, después tenemos nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo causal. Bueno, si tienen ganas de ver el video, ahí van a ver los distintos cuerpos. Y estos cuerpos, por ejemplo, son el famoso cuerpo astral, que la sabiduría popular lo recoge, es una persona luminosa, es una persona oscura, tiene buena onda, tiene mala onda, alude a una emisión energética que hace el cuerpo, que actualmente desde la física cuántica está totalmente demostrada, que empezó como un criterio esotérico, pero que ahora es un criterio científico. Y las personas participamos e intercambiamos muchísimo, ¿no? Es como estar en una pileta. Bueno, ni idea quién está a 20 metros mío, pero estamos dentro de la misma agua, entonces somos parte, digamos, nos tenemos que vivir más como un cardumen que como una individualidad desde ese punto de vista, ¿no? Entonces realmente hay mucha para aprender, mucho para investigar sobre estos cuerpos de energía, porque muchísimas veces, por ejemplo, para la homeopatía, Tomás Pasquero, que fue una persona impresionantemente profunda, inteligente, él hablaba mucho de la enfermedad de afuera hacia adentro, ¿no? Como que la enfermedad empieza en una alteración exterior, como el pensamiento, después pasa a las emociones, finalmente pasa al cuerpo. Entonces, realmente lo psicosomático es mucho más complejo que el órgano expresa, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo no es el transportador de la cabeza, miren, soy una persona, soy mi cuerpo. Es como un ejemplo que a mí siempre me sirve, es como pensar en una guitarra, la podemos mirar, la podemos tocar, la podemos escuchar, es el mismo fenómeno con distintos niveles de registro. Entonces, bueno, podemos ver en el cuerpo lo que paralelamente está en el plano emocional, paralelamente en el plano energético, espiritual, y es todo lo mismo, ¿no? Por eso nosotros hablamos mucho de paradigma holístico, de paradigma humanista,
que ahora creo que es mucho más fácil de entender. En los años 70, 60 era realmente nada, como una cosa muy difícil de poner en valor, ¿no? Me acuerdo una vez que di una clase de esto en la Facultad de Psicología, yo soy de la UBA, había, no sé, 30 personas, y una por una se iban levantando y se fueron con risas, y realmente para mí fue tremendo, ¿no? Fue como una especie de... Nada, yo siempre fui muy tímida de origen y no podía creer El en lo diagnóstico de situación institucional. que estaba, pero alteradísima. Qué Digo, ¿quién me bárbaro. mandó a venir acá, no? Porque la verdad es que por años era, bueno, qué sé yo, Mirta, vos lo conocés perfecto. Son muy pocos los médicos que acceden a ver otra dimensión de la embarazada que no sea la fisiológica, son muy pocos los que ven el valor de estar acompañada, es decir, tenemos que cada ley se va imponiendo con dolor y lágrimas, no es que salga como producto de una evolución social, todo tiene que ser como muy, muy impuesto, y esto es en muchos lados del mundo, algunos más adelantados que no, pero en muchos lados del mundo. Y no es casual, por ejemplo, que en Europa esté bajando la tasa de natalidad hasta donde baja, ¿no? Que tanto Italia como España están con tasa negativa. Y realmente es toda una forma nueva de la maternidad. Chicas, muy chicas, y mujeres casi 50 o más, con todas las técnicas de fertilización. La maternidad abrió un espectro amplísimo, y creo que por eso también está tan demandada la atención, ¿no? Más que nunca las psicólogas perinatales están, digamos, trabajando y asistiendo como esta época. Así que bueno, grandísimos rasgos, esto es más o menos el enfoque de trabajo. Pues si queda alguna pregunta, algún comentario, Mirta, nosotros, estoy tratando de Yo ver. lamento que no hayan visto el video, pese a que se han dado a tiempo, y que no lean el material que les entregamos, porque es muy importante la lectura y la visión de ese material para que la clase tenga otra dinámica, se pueda profundizar más de los intereses de ustedes. Eso me parece muy importante. Vos hiciste una observación que de alguna manera es continuidad de... ¿Quién habló? Yo, No sé discúlpame. Sí, Florencia. Una pregunta más quería hacerle. Vos hablaste en el video acerca de una dimensión que el hombre no tiene, que es la física, Sí. ¿no? En cuanto al proceso de transformación que vive la mujer en el embarazo. Sí. ¿Ustedes trabajan solo con el acompañamiento a la mujer embarazada o toman también familia, incluyendo al padre? Porque muchas veces cuando uno habla con embarazadas, justamente lo que plantean es esta dificultad que tienen los hombres quizás de sentir que están paternando desde que concibieron, y no hasta que ellos recién ven la panza o sienten, o recién cuando el bebé está afuera, sienten que empieza su lugar como padres, ¿no? ¿Ustedes trabajan en familia? Mira, es una excelente pregunta y te tengo que contestar desde la verdad. Nosotros sí, en nuestra propuesta trabajamos con la pareja, trabajamos con la familia. Hemos hecho todo tipo de maniobras casi seductoras para atraer a los hombres a nuestra institución, desde hacer desayunos digamos, de encuentro con terapeutas varones, cantidad de medias lunas, bueno, todo lo que se te ocurra como para de alguna manera crear el espacio, y con muy poco éxito, la verdad, muy poco éxito. En general las consultas con la pareja suelen ser cuando hay una dificultad en la dinámica de la pareja, pero en cuanto a la preparación y en cuanto al... No, y eso, digamos, lo que yo digo en el video, es que el hombre no lo lleva en su cuerpo físico, pero sí en su cuerpo emocional, en su cuerpo mental y en su cuerpo espiritual. Y por otro lado, me parece también importante como rescatar de que él tiene que encontrar su propio modelo de padre, no es una mamá dos, ni se relaciona con el hijo nada más que a través de su mujer. Pero eso es en teoría, porque en la práctica la verdad que no tenemos
gran éxito al respecto, ¿no? A veces en una época me frustraba mucho esto, ahora digo, bueno, es parte de lo que sucede, no hemos encontrado nosotros al menos, y sobre todo en grupo, ¿no? Por ahí en la consulta individual sí, pero siempre a partir más de un conflicto que desde una necesidad de crecimiento. Y realmente también depende mucho la edad, ¿no? Depende, qué sé yo, vemos tipos de parejas, de familias ensambladas, que ya han sido padres, con lo cual acceden a una segunda paternidad desde otro lado, no sé, son muchas variables que ocurren, pero no es la parte más exitosa de lo que les puedo contar, la verdad. ¿Alguien estaba levantando la mano, decías, Marcela, o no? Perdón, disculpad, Diana, yo Sí, quería sí. aclararle a la colega que preguntó recién, y hasta hace más o menos 3 meses, yo he trabajado siempre con parejas, porque es difícil la convocatoria y es exitosa cuando la convocatoria la hacen los médicos. Y si es desde los médicos y convocan a la pareja, se asisten. Y por otro lado, les quiero aclarar que el 9 de junio va a hablar un pediatra que justamente trabaja en todos los grupos de preparación con los padres varones, que acaba de publicar un libro lindísimo que tiene este título, Ahora soy padre, ¿y qué? Signo de pregunta, y plantea todos los interrogantes y las dificultades que tiene el hombre para asumir esto que yo le llamo, la mujer se embaraza, gesta a su hijo y lo cría en la panza, y el hombre delega su potencialidad en la mujer, confiando en la gestación de esa mujer. Es un proceso psicológico diferente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, no hablo más, no hablo más. Agustina, querías ¿Quién preguntar preguntó? qué me pareció, ¿no? Hola, hola a todas. No, lo que a mí me generaba cierta duda era la cuestión de si todas estos despertares, estas aperturas de conciencia, etcétera, se dan, por ejemplo, en las madres que que no, en realidad no van a maternar, que ponen, por ejemplo, un vientre en subrogación. O sea, pasa igual aunque no esté en la idea de maternar, de que sea quizás un futuro niño que ni siquiera tenga sus genes. La verdad que no lo sé, pues no he tenido experiencia al respecto, no lo sé. Son situaciones nuevas que plantean interrogantes nuevos. ¿Cómo es tu nombre? Agustina es tu nombre, ¿no? Agustina es la que está preguntando. Que nosotros no todos tenemos la respuesta para estas situaciones absolutamente nuevas, ¿no? Y creo que camino de usted, de la gente joven que empieza en el tema, a empezar a responderse esos interrogantes nuevos, ¿no? El otro día me pasó, y con esto lamentablemente voy a tener que despedirme, una experiencia hablando de lo nuevo que nunca me había pasado, ¿no? Yo, bueno, evidentemente soy una mujer grande y siempre digo, yo ya escuché todo y me las tiro de canchera y qué sé yo. Entonces un día me pide una entrevista de pareja, llamémoslo Juan, hablamos de horarios y me dice, digamos, bueno, le voy a decir a Pedro si puede en este horario. Entonces yo, sumamente canchera, digo, bueno, por supuesto, una pareja gay que quiere encarar su paternidad, perfecto. Abro la puerta y veo 3 hombres, además así muy bien puestos, buen mozos, qué sé yo, y mi limitación mental, o mi manera de resignificar eso, di por sentado, no sé por qué, pero nunca lo dijeron, que eran una pareja más un amigo, un padrino, un no sé qué. Se sientan los 3 en el sofá de mi... Digo, bueno, tal cosa, ¿no? Que estaban en una subrogación de vientre, qué sé yo. Y entonces yo, bueno, ¿qué vínculo tienen entre ustedes? Me dice, somos pareja. Sí, pero ¿quién? Los 3. Y empiezan a hablar de su vida en pareja de a 3, y uno dice, el único inconveniente que tenemos es quien duerme en el medio, porque no sé qué. Entonces yo, pasando los 15, 20, media hora de entrevista, le digo, ay chicos, me van a disculpar, pero los voy a derivar, porque no estoy pudiendo entender esta dinámica. Evidentemente, nada, no estoy acostumbrada, no me sobrepasa, qué sé yo. Los derivé a un terapeuta varón, joven, y la verdad que andan bárbaro, hicieron un muy buen proceso, ¿no? Entonces, a mí últimamente también hay tantas situaciones nuevas con la maternidad
que yo creo que también uno tiene que ser muy consciente, o yo por lo menos hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo, porque me había súper desconcertado la situación, no me entraba como esquema mental. Entonces, creo que es un momento de gran cambio de paradigma en el mundo, de gran cambio de todas las personas, no sabemos con qué mundo nos vamos a encontrar, y dentro de eso la maternidad y todas las formas posibles. Bueno, entonces hay ciertas cosas que son universales y generales y ciertas cosas que iremos aprendiendo todos, ¿no? Porque, qué sé yo, cómo es la memoria ancestral en esto que planteas, Agustina, lo que sea, no lo sé. Realmente lo investigaremos juntas. Hay 2 grupos de investigación en Natal que están así a full con distintas temáticas. Todos los años elegimos una temática diferente. Y la verdad que es interesante pensar todas juntas, porque son muchas temáticas nuevas. Así que bueno, bueno, Mirta, me voy a despedir, que lamentablemente yo pensé que no sé si queda alguna pregunta o comentario. Deben haber muchas preguntas, porque vos estás planteando los intersaberes. Nosotros ya no le llamamos interdisciplina, le llamamos intersaberes, porque creo que las disciplinas son medio esquemáticas, ¿no? Lo que vos planteás es un desafío a los intersaberes, que en este momento es alrededor del nacimiento humano, ¿no? Que no solo es maternidad, el nacimiento humano. Y entonces hay muchas opciones, hay muchas versiones, y lo importante es que todo el abordaje de esta temática no caiga en los esquemas herméticos y prejuiciosos, que tengamos la apertura, sobre todo ustedes que son muy jóvenes, a entender que las situaciones son diversas y variadas, y que hay que investigar en este momento todo lo que sucede alrededor de la llegada de un niño a este mundo, ¿no? Que no es lo clásico, no es lo que nosotros aprendimos al principio, pero los prejuicios no impiden pensar, impiden reflexionar, impiden crecer además en este tema que es tan importante. Yo señalo mucho últimamente que en un momento en que circula la pulsión de muerte en el mundo, el que nosotros estemos disertando y pensando sobre la llegada a la vida me parece un hecho maravilloso. Por lo cual, felicito a todas las colegas jóvenes que están acá buscando esa manera de ver cómo que la vida sea lo mejor posible y en la dignidad posible, ¿no? Justamente esta semana que es la del parto respetado. Del parto respetado. Bueno, Mirta, gracias de vuelta. Muchas gracias, Diana, de corazón, por tu aporte que es maravilloso. Yo espero que todos vean los videos que les hemos aportado y vamos a ir teniéndote al tanto de todo lo que va pasando. Dale. Gracias, Diana. Un beso a tu hija. Chao. Muchas gracias. Gracias, Diana. Bueno, la verdad que escucharla a Diana es un placer. Es una persona encantadora, con una sabiduría muy especial, y que lleva muchos años formando a colegas, y que ella abordó el tema de la formación de la doula, muy cuestionada por el colectivo de obstetricia a veces, pero como yo digo, a partir del encuentro que tuvimos, ¿se acuerdan?, con las parteras, que en el tema de maternidad siempre es mejor sumar y no restar, ¿no? Y que los enfrentamientos se dan por temas de poder y de dinero, como todos organización capitalista. En realidad, antes pasaba con los psicólogos, es cierto, cuando los psicólogos no teníamos ninguna formación para saber que existía el área comunitaria, ni grupal, los psicólogos, los operadores sociales, como les llamaba, yo no les llamaba psicólogo, ocuparon el lugar que nosotros no ocupábamos porque no teníamos la formación universitaria para hacerlo. Después se modificó y fue distinto. Y pasa lo mismo en este momento con el tema de las parteras obstétricas. Ellas no tienen reconocimiento reglamentario en su formación como para trabajar en el posparto, aunque la mayoría de los países donde hay parteras trabajan. Entonces es muy importante que las modificaciones estén acompañadas de modificaciones legislativas de los gobiernos, que no sea ponernos a enfrentarnos entre nosotros sobre quién puede, quién debe, sino cómo se remunera y se reconoce esa tarea en la que todos tienen algo que decir y todos tienen algo que hacer. Algunos no quieren llamarles ya doula, les llaman acompañantes, creo que Diana ya le está llamando acompañantes, pero es muy importante la compañía en este caso. Yo quería dedicar este tiempito que ha dejado Diana, porque esta es la semana del parto respetado. Y con 60 años de trabajo en esto, les puedo decir que he atravesado todas las experiencias que ustedes pueden
suponer en cuanto a la falta de respeto del nacimiento humano, ¿no? Que no solo es el parto, sino el nacimiento. Parto y nacimiento respetado. Yo, por propia manera de pensar, me resisto a llamar parto humanizado, porque el parto es humano, no hay que humanizarlo. Lo que hay que humanizar es el tratamiento violento que tiene el equipo de salud, o el sistema político, o las leyes. Eso es lo que hay que humanizar. El parto es de la mujer, por lo tanto, no puede llamarse humanizado. Con mucho trabajo y discusión con los médicos, yo creo que le he propuesto llamar a la dignidad del nacimiento y el parto. Dignidad significa el respeto por una mujer, por su individualidad, parte de lo que decía Diana, ¿no? El cuerpo no es un cacho de biología. Como decía François Dolto, el cuerpo no es la biología, sino la biografía. Y en esa biografía del cuerpo de cada mujer está inscrito su historia, su cultura, sus ancestros, que hacen que esa mujer va a gestar, a parir y a criar un niño según ella es. Y su cuerpo gesta, pare y lacta según su propia historia, según su biografía. Les digo esto que es muy importante señalar, porque los modelos de trabajo de nosotros los psicólogos creo que están cometiendo todavía muchos errores. Los errores es creer que a la mujer se le va a entrenar, que a la mujer se le va a enseñar, se le va a entrenar a cómo debe gestar, cómo debe parir, cómo debe lactar, cómo debe criar. El cómo parece que tiene que venir de nosotros, las maestras, entre comillas, negando la realidad del saber que cada mujer tiene inscrito en su propio cuerpo y en su propia historia. Si es su biografía, y ella ha sido a su vez gestada, parida y lactada, eso está inscrito en su cuerpo. A tal punto que cuando una mujer no tiene ningún psicólogo que le indica, ninguna dura, ninguna puericultora, ni ningún médico, la mujer actúa espontáneamente cuando tiene el hijo en brazos que ha gestado y ha besado y ha parido. Cuando yo empecé a trabajar en el tema, eso no existía. O sea, todo eran reflejos condicionados de la escuela de Pablo. La psicoprofilaxis ostenta su origen, y mucha de la psicología perinatal actualmente es que le vamos a enseñar a una mujer nosotros con clases cómo parir, cómo gestar, cómo criar y cómo lactar, sin respetar el cómo de cada uno. Respetar el cómo de cada uno, por supuesto, implica una ruptura de nuestra omnipotencia profesional, de creer que todo le podemos enseñar a otro. Y en realidad, yo, cuando empecé a trabajar, era el modelo que yo tenía. O sea, las clases, enseñarle embarazo, parto y puerperio, anatomía y fisiología, cómo respiraba, cómo empujaba, hasta que cuando descubrí en el mundo no de la psicología, sino de la educación, que existía Paulo Freire, me cambió la manera de pensar. Cuando Paulo Freire dice, yo pienso que no es verdad que nadie no sabe absolutamente nada sobre algo, basta con que uno ponga una palabra generadora y aparece todo el saber que cada uno tiene. Para mí, esa concepción en la pedagogía de la liberación de Paulo Freire fue fundamental, porque me coloqué delante de un grupo, por entonces embarazada, entendiendo que las tenía que escuchar, no inducir a que pensaran lo que yo creía que debían pensar. Y este cambio en la modalidad de trabajo nuestro ha sido, eso sí, parto y nacimiento respetado. Respetar al otro es escucharlo antes de imponerle lo que yo pienso que debe hacer. Después, por el psicoanálisis, Lacan también tiene aportes al respecto. Pero aún hay muchas colegas que siguen pensando y me siguen llamando para que les ayude a diseñar un cursito de psicoprofilaxis. Eso no existe más. Terminemos. Eso es conductismo y reflexología de pensar que uno le va a enseñar, como el perrito de Pablo, cómo tiene que hacer una mujer. En realidad, el trabajo psicológico nuestro de respeto por una mujer es escucharla, saber lo que piensa, saber lo que siente. Yo me acuerdo cuando fue la reapertura democrática en el 83, que yo entré como profesora en la cátedra de Bleche, en la UBA, y saqué a las psicólogas por primera vez a la calle, que no habían salido nunca, a unos lugares debajo de la autopista donde distribuían las cajas PAM, en ese momento en el gobierno de Alfonsín. Y entonces yo les pedía que hicieran un grupo y que simplemente les preguntaran a las mujeres qué comían en sus casas. Como todas eran payucas, Marcela, y te respondo, provinciana, una sabía cómo eran las empanadas salteñas, la otra cómo eran las lentejas de Santiago del Estero, la otra cómo era el guiso, bueno. Y entonces, escuchando lo que comía cada una, el plato privilegiado de cada una, empezaron a entender que un grupo de mujeres tienen distintas maneras de sentir, distintas maneras de comer, distintas maneras de amar, de gestar, de parir, de criar. Ese modelo que yo les enseñé a los alumnos en ese momento era para que entendieran
que la facultad las había sentado en una silla para mostrarles cómo enseñarle a una mujer a gestar y a parir. Lactar cada tanto, lactar de este pecho y de esto, no, ponerte de esta manera y ponerlo del otro, pujar de esta manera. No, la mujer hay que dejarla que actúe como ella siente y puede. Claro que esto va a contrapelo de la biomedicina. Nosotros nos hemos insertado como psicólogos en el modelo biomédico, que impone una manera de ser, una manera de pensar, que no nos han enseñado a escuchar antes que hablar, a recibir el aprendizaje que tiene la otra persona antes de querer enseñarle a nosotros lo que creemos que debe hacer. Y esto cambia totalmente el modelo de trabajo, realmente. Por supuesto que es mucho más redituable que uno arme estos cursitos que hacen enseñarle a una mujer cómo parir, cómo gestar lo demás, pero eso va en contra natura, a mi criterio, de lo que debiera ser la psicología perinatal, que es el respeto por el saber, la identidad y la singularidad de cada mujer y de cada familia, si es posible realmente, que cambia totalmente. Por eso es que para mí es muy importante transmitirles este conocimiento. Yo a veces le pregunto a las parejas, yo he trabajado muchísimos años con las parejas siempre, y con los abuelos también. Les preguntaba siempre qué es parir, o qué es el parto, ¿no? Generalmente la gente no sabe qué es el parto. Si yo les pregunto a ustedes que están acá, para ustedes, ¿qué es el parto? Pregunto. A ver, ¿quién me contesta? Vamos, abran los micrófonos. Mima está por decir algo. A ver, Mima, ¿qué vas a decir? Abran los micrófonos, vamos. Chicas. No mire para atrás, ¿eh? Bautista, mira para atrás. Abrí el micrófono. ¿Qué es parir? ¿Qué es el parto, chicas? El nacimiento de una madre, de un padre, de un hijo. No, nacimiento es una cosa, parto es otra cosa. El parto es lo de la mujer, el nacimiento es el niño. Pero ¿qué es el parto? ¿Qué es? La expulsión del niño desde ¿Qué? el interior al exterior, la expulsión del niño, o sea, en los animales se llama como la expulsión del feto, del niño hacia afuera. Chicas, parir es separarse de un hecho simbiótico entre un útero materno que aloja al niño y el niño que se alojó nuevamente. Eso es parto, es partirse en dos. Esto es tan significativo que cada mujer va a parir y a separarse de ese contenido según ella es, según su historia, según su sexualidad, según su cultura. Esto es muy importante de tener en cuenta, porque ¿por qué se produce el parto? No es mágico, ni tiene que ver con la luna, ni con... El parto se produce cuando la placenta se envejece y entonces el feto empieza a sentirse incómodo, poco nutrido, y la madre empieza a sentir que ese cuerpo ya no lo puede soportar dentro. Es una mutua incomodidad del feto y de la madre que hace que se produzca el parto. El parto es la salida por un canal, y es muy importante el parto de la salida por un canal. El chico empuja, ustedes si han tenido hijos o han visto figuras saben cómo sale hacia afuera y respira. La salida por el canal de parto es muy, muy importante, porque es como que esta compresión maravillosa que es el embarazo, en que existe un fenómeno básico y psicológico que les pido que no se olviden, que se llama contacto. El contacto entre la piel del útero y del bebé es un estímulo para el crecimiento del feto. Y es quizá el primer abrazo que recibe un ser humano del útero de la madre, una contención fantástica, maravillosa. Cuando sale y pierde este contacto, sale, digamos, como si esta fuera, yo muestro, como si este fuera el canal de parto, sale así comprimido, comprimido, y esta compresión por el canal de parto es tan importante, este contacto muy fuerte, porque este contacto le estimula los filetes nerviosos y los capilares sanguíneos, y es lo que le hace respirar al salir. Este estímulo cardiovascular es lo que le hace inaugurar la respiración pulmonar. Es tan importante esto, porque a veces las mujeres preguntan, ¿es igual parto que cesárea? No, no es lo mismo. Desgraciadamente algunas mujeres caen en cesárea para salvar su vida del niño. No es lo mismo porque la compresión que se vive por el canal de parto y que ayuda a respirar no la tienen, que lo sacan por la cesárea. Entonces el niño que sale de la cesárea necesita mucho contacto con la madre. Antes, la medicina antigua y tremenda que yo viví, la separaba, el chico nacía por cesárea, lo separaban, lo mandaban al CEDI porque decían que la madre debía descansar. Graso error. La madre no tiene que descansar, la madre tiene que estar con su hijo y pegado al cuerpo.
porque ese contacto íntimo que tiene en el útero lo restituye cuando la madre lo pone en el regazo. Lo pone en el regazo con el torso desnudo, y si ella no puede, lo hace el papá o la persona que está al lado que la acompañe, y el bebé escucha los latidos del corazón de la mamá, que reconoce que ha tenido dentro del útero, y esto lo serena, pero además siente el olor de la mamá, el mimo, el cariño, la transpiración. Esto es fundamental. Estos contactos biológicos corporales son la base del sustento de la identidad de un ser humano. La madre lo toma, lo acaricia, lo olfatea, lo lengüetea como cualquier hembra de cualquier especie, y lo nombra. Y al nombrarlo, lo nomina y fundamenta su identidad. Nominarlo en ese momento es realmente muy importante. Son hechos mínimos, chiquitos, humanos, biológicos, corporales, muy importantes para tener en cuenta el por qué una ley de parto respetado, como la que hay, significa respeto por cada mujer, y no imponerle lo que la medicina cree, o lo que la obstetricia, o lo que la psicología cree que debe hacer. A veces yo las escucho a las psicólogas preguntar, pero le corte el cordón, ¿y cómo va a cortar el cordón? Pero lo pueden contar o algo. Sin saber cuál es la circunstancia, porque a veces esa mamá, y eso lo he vivido muchísimo, no quiere tenerlo inmediatamente en contacto por una historia personal de la pérdida de un feto anterior, por su propia historia personal, quizá una cesárea malograda para ella. Entonces hay que escuchar lo que cada mujer puede, no lo que nosotros pensamos. Queremos imponer una ley, tiene que cortar el cordón así, tiene que... No, tranquilo, escuchemos qué necesita esa mamá, y si hay un compañero, qué piensa ese compañero y qué piensa esa familia. Esto es difícil porque nosotros no estamos en sala de parto. Yo he estado muchas veces en sala de parto y puedo asegurarle que la dinámica que se da a veces es media psicótica, para una definición nuestra realmente. Entre el médico que quiere conservar el protagonismo, la partera que quiere que le haga el lugar, el pediatra que el neonatólogo que haga el lugar, la enfermera, el papá que está ahí, y la mamá que está en el medio ahí, pobrecita, con este circo a veces de tanta gente presionando, donde se tiene muy poco en cuenta lo que ella siente, el respeto. Parto respetado es respetar lo que le pasa a una mujer. Es que el equipo tenga en cuenta que ella es el único protagonista, de la mujer. Yo tardé años en defender esto que ahora es obvio, de que la protagonista del parto es la mujer. Cuando lo escribí en el libro Maternidad, Mito y Realidad, me recibí cachetazos, críticas y descalificaciones de los médicos de todo orden. Ahí fue donde me dieron el título de subversiva, que llevo con honor todavía, de subversiva al patriarcado médico, porque en realidad decir que la mujer era la protagonista hasta el momento era el hombre. Y cuando vino lo del parto vertical, que lo trae Rosenbasser, y en el hospital israelita, y que lo empieza a defender Eva Giberti, que había tenido su nacimiento de su hija por parto vertical, la resistencia en los médicos fue tremenda, porque la mujer, al estar en parto vertical, lo miraba al médico, ojo a ojo, ¿no? Entonces ya no era una mujer acostada, pasiva, que él podía hacer lo que quería. Y esto cambió la dinámica de sala de parto, por eso ha sido tan resistido. Mira, tan resistido que en los años 60 todos los hospitales municipales de la ciudad de Buenos Aires, las clínicas, tenían el parto vertical, y lo tenían arrumbado y no lo usaban. No lo usaban. Eso me consta realmente, no lo usaban porque los médicos no querían usar, estaba ahí el sillón. Era más cómodo acostarla, hacer la episiotomía, bueno, todo este sistema de tortura. Poder modificar el parto para que sea un parto en dignidad, como digo yo, ¿no? Respetado por una hora, significa no utilizar toda la estrategia de tortura del parto. A veces a las parejas jóvenes, hasta hace poco tiempo que yo las veía, les preguntaba si sabían, pedía a las abuelas que les contaran cómo habían nacido ellas. Entonces las abuelas contaban el tajito, es decir, el tajito es un tajo de este tamaño, 20 centímetros, se hace la vulva para abrir, teóricamente, ¿no? Para decir que así sale más fácil. En realidad, con mi experiencia de muchos años, les digo, no es que no sale más fácil. Eso acorta el tiempo que el médico tiene que estar con la paciente. Porque abre, no cose, lo cose el cirujano o la partera, y el médico se va y ya está. Y otra cosa mariposa. Entonces, parto respetado es quedarse respetando el tiempo que cada mujer tiene para separarse de ese hijo. No el que el médico quiere imponer porque ese fin de semana tiene la Copa Davis, o porque se va de vacaciones, o por lo que sea. Respetar el tiempo de una mujer es algo que al médico le cuesta muchísimo, porque ha sido formado pensando que el tiempo lo determina él, y que el protagonista es él, a tal punto que dicen, le hice el parto, cuando hablan del parto a una mujer, ¿no? No que le atendí el parto a la señora y parió ella. Entonces, este respeto por el cuerpo de la mujer, por su integridad,
y no hacerle un tajo diciéndole que de esa manera va a salir más rápido, es una de las partes técnicas a modificar y que se modificaron. Se modificaron recién en el año 85. En el año 85 se creó una comisión nacional para modificar las normas de asistencia obstétrica. Y a mí me tocó el honor de estar como psicóloga representando a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y seguí teniendo muy buenas discusiones con los médicos, porque ellos estaban convencidos de que si no hacían episiotomía la mujer se iba a rasgar, se iba a no sé qué fantasía entendía. No pasa nada, no es verdad, eso es un mito con el que ellos sostenían una tecnología que no se animaban a modificar. Cuando yo empecé a trabajar con algunos médicos, hasta hace un tiempo que estuve trabajando con ellos, descubrimos que en lugar del tajo lo que se podía hacer es con los 2 dedos hacer un masaje con vaselina. Y hacer un masaje con vaselina y abrir más la vulva, salía el bebé, no hacía falta cortar, no hacía falta la cirugía. Cirugía tremenda, porque la mujer la corta, no sé si ustedes han tenido parto, han tenido episiotomía, no solo le hacen el tajo, sino que aunque si esos puntos se sueltan, después no se los puede rearmar, no se los puede superar de vuelta, y las infecciones suelen ser bastante frecuentes. Agreguemos a esto, a los elementos de tortura, la enema. Hace un tiempo yo encontré recorriendo un lugar donde venden cosas viejas en el Parque de los Andes, acá en Chacarita, el irrigador, uno blanco así, irrigador de enemas, terrible, que para mí eran los elementos de tortura, con medio litro de agua tibia jabonosa le hacían un enema a la mujer, porque sostenían que el enema le hacía por el intestino y aumentaba las contracciones. Mentira, aumenta las contracciones está en el útero, lo que aumentaba era el terror, el dolor y la tortura que esta mujer vivía, o sea, enema, episiotomía y rasurado pubiano, porque hace falta, si creen que va a haber una infección en la zona que hace la episiotomía, ahí sacar un poquito los pelitos, pero suturaban toda la vulva. Y si ustedes no han parido, pero yo sí, con esa afeitada, sentarse atrás de mamar y sentir que te pinchan esto como espina, es una tortura. Bueno, eso era lo habitual, estaba normatizado en las reglas nacionales de asistencia obstétrica del Ministerio de Salud de la Nación, que recién se modificaron en el año 85, eliminando la episiotomía, eliminando el enema, eliminando el rasurado, y otra maniobra obstétrica que se llama cristelo, que es que la mujer se sube arriba de la mujer y con las rodillas le empuja la panza para que salga el bebé. Eso yo les puedo asegurar, yo lo he vivido, se los cuento de mi propia vivencia, es terrorífico. Sentir que una señora se te sube y te aprieta con las rodillas la panza para salir el bebé, todo para apurar el parto, todo para apurar y que sea el tiempo esperado y planificado por el equipo médico, no para respetar lo que cada mujer tiene. Por eso hoy el parto respetado promueve estas discusiones que es muy necesaria seguir teniendo nosotros con los médicos, con los equipos, porque en realidad el parto realmente es un elemento de tortura, tal cual como estaba hecho. Y a mí me parece tremendo el que en algunos lugares se sigue haciendo. Cuando yo llegué a España, por primera vez, allá se llaman paritorios, sala de parto, y las mujeres en el año 77, por primera vez, estaban atadas de pies y manos en el parto, con goteo de pentotal. Terrible. La peor anestesia para el daño cerebral del feto. Así parían porque Franco tenía prohibida todas las medidas que se hubieran descubierto de los Pirineos para afuera. Tenía que ser descubierto de los Pirineos para adentro, para que durante 40 años las pobres mujeres españolas parieron de esta manera, realmente. Cuando ya hacía años acá que lo habíamos modificado en Sudamérica. Yo creo que es muy importante rescatar lo que es la intimidad entre la mamá y el bebé en esos primeros tiempos después que ha salido de la panza, ¿no? Esa recuperación de la intimidad. Las mujeres tenemos un fenómeno psicológico que se llama la negación materna. La negación materna es esa mirada de embelezo que uno tiene de la creación propia. ¿Quiénes son mamá de acá? Levanten la mano. ¿Quiénes son mamá? Ustedes. Bueno. Entonces saben de qué hablo. Cuando uno lo mira al bebé y siente que es maravilloso, hermoso, que es la creación, que es un sueño inspirado. A mí me pasó con mi primera hija que estuve toda la noche despierta con los ojos como huevo duro mirándola, porque no podía creer que había salido de mi panza, ¿no? No podía creer que este monstruo de 4 kilos había salido realmente. Y eso es una sensación que solo las mujeres sabemos. Solo las mujeres sabemos. Es absolutamente un privilegio de género esta sensación. Podemos tener otras
cosas negativas, pero esto es maravilloso, la abnegación materna que se experimenta ante la obra creada, ante la obra concretada. Por eso es que el embarazo como situación de sueño y de proyecto en una mujer es tan importante de acompañar. Yo siempre digo que más que enseñarle cosas como si fueran las maestras ciruelas de obstetricia, es importante que acompañemos los sueños, que estemos al lado de estas mujeres para escucharlas, para acompañar lo que ellas sienten realmente. Parte de lo que explicaba tan claramente Diana, ¿no? Que es maravilloso. Mirta, hay algunos comentarios Sí, delen. en el chat. Adelante. Agustina, ¿querés Agustina, hacerlo ¿dónde vos? está? ¿Dónde está Agustina que no la veo? Ah, hola. Ahí está, dale, Agustina. María Agustina. No, buenas tardes. No, simplemente iba como queriendo interactuar a medida que Mirta hablaba, porque muchas de estas cosas modificadas en el 85, hoy, 2021, todavía en muchos lugares siguen naturalizados. Por ejemplo, maniobra de Christeller aún se la sigue haciendo de forma natural. Médicos, parteras, enfermeras tiradas arriba de la paciente, casi cotidiano. Episiotomías hechas en formas innecesarias y irregularizadas, las vemos constantemente y las consecuencias son gravísimas. Claro. Rengueras, infecciones, chicas que han tenido que estar en rehabilitación meses enteros con secuelas enormes de episiotomía. Explosión uterina y también muchísimas, sí, consecuencias graves para un embarazo y parto posterior por las secuelas que dejó la episiotomía inicial, que genera trombosis y un montón de cosas. Entonces digo, estas cosas que se supone que gracias a la ley que tenemos, que ya está reglamentada en Provincia de Buenos Aires también y todo, que ya tendría que ser un pasado, tenemos que seguir hablando, invitando a la concientización y a repensar, todavía como si fueran los inicios, porque hay muchos rincones, ahí ponía también, hasta que a la mujer se la ata, se la acuesta y se la ata. Y también tiene que ver, como con muchas cosas ya hemos visto, con el tipo de profesional, la guardia que le tocó. No es lo mismo aquella partera que le tocó, aquella mamá que le tocó la partera con una visión de respeto y de cumplimientos de derechos, a aquella partera que está naturalizada en el sistema y todo es, acompañemos al médico y cuestiones de tiempos y a sistematizar, que si no entra le ponen un suero con oxitocina, de ahí no sale, o va a cesárea directamente. Entonces digo, estas cosas que parece que son viejas, son súper actuales, nada más. Y que hay que seguir, hay mucho por hacer. No, yo te agradezco muchísimo el aporte, porque realmente es así. ¿Qué? ¿Qué decías? No se entiende, Marcela. Mirta. ¿Hablaste, Marcela? No. No, que no se te escuchó lo que dijiste Agustina, recién. no dije nada, iba a hablar. Iba a empezar a hablar. Agustina, realmente es así. En muchos lugares, a pesar de que hay una ley nacional, esa ley no se respeta realmente, ¿no? Porque hay muchísimos intereses, que no solo son económicos muchas veces. Yo pienso en los hospitales municipales en que no hay anestesia ni anestesista, donde las cesáreas a veces son una experiencia truculenta realmente. Y por otro lado, a nivel privado, las cosas económicas siempre están de por medio, siempre están de por medio. Más partos, más remuneraciones, más dinero, pero poco importa la integridad de una mujer. Por eso me parece que la ley no solo tiene que formularse una ley, sino que debe haber, miren, yo pienso en otros países, por ejemplo en el Uruguay, ustedes van a tener clase con Denise Defey. Denise Defey es una pionera en Uruguay, que es la que empieza el tema de la muerte perinatal, y que ha escrito ese libro precioso, ustedes tienen la bibliografía. Y Denise dirige desde hace muchos años en la Facultad de Medicina la Escuela de Psicología para todos los médicos, obstetras y pediatras que cursan la Facultad de Medicina en el Uruguay. Gran envidia nuestra, porque eso, y cuando yo he visto el contenido de las cátedras de psicología que a veces hay en medicina, son catastróficas y lamentables. Siguen dando el cursito de psicoprofilaxis del parto del año de Escarapela. No se ha introducido esta concepción de la psicología perinatal que hoy debería estar. Se murió una colega, Susana Viñolo, que también fue integrante de Interdisciplina y compañera de Julia Salini y de Diana, que trabajó hasta el día que se murió luchando y presentando proyectos para que existieran los servicios hospitalarios de psicología perinatal,
y para que los médicos fueran formados realmente con estos intersaberes que no tienen. Yo a veces con médicos jóvenes amigos les he dicho, mirá, conviene que hagan un curso, que se formen, me contestan, en este momento lo que nosotros queremos es ganar vida, no nos interesa formarnos. Muchas veces me han contestado esto, con lo cual para mí es un cachetazo realmente, pero es verdad que muchos médicos no tienen interés en formarse, sino en defenderse económicamente y que la carrera de medicina siga siendo de alto nivel económico. Y ahí tenemos mucho para hacer los psicólogos pediatras, muchísimo para cobrar conciencia a esta camada de profesionales con el cerebro lavado para la humanización y para el respeto para la mujer, para su niño fundamentalmente. No es lo mismo un niño que uno ha parido con respeto, con un contexto de profesionales que le dan lugar, con la apertura al contacto con el niño, que cuando hemos sido maltratados. Cuando hemos sido maltratados, el contacto con el niño nuestro es muy distinto, es diferente. La calidad del vínculo es distinta. Y eso es un tema para averiguar y para trabajar ustedes, ¿no? Chicas, hablo mucho, yo hablen ustedes, por favor. Hola. Nadie me va a decir nada. Mirta. Sí, Yo quería compartir, estuve viajando bastante el último tiempo, bueno, en coronavirus no, antes, estuve viviendo en Dinamarca. Y estuve hablando con muchas personas que parieron acá, muchas mujeres, tanto de Dinamarca como España, y me contaban, no puedo, digamos, decirlo como que lo viví ni lo vi porque no fue así, pero sí me contaron ellos, indagué bastante en el tema. Dinamarca tiene un sistema de fertilización asistida que es abastecido por el Estado hasta los 40 años de la mujer por si la mujer quiere ser madre soltera o si tiene otras problemáticas de salud. El Estado acompaña en eso. Lo que yo preguntaba a esta mamá soltera que conocí, que era una chica sueca, era cómo había atravesado ella la elección de ser mamá soltera y si había recibido algún acompañamiento. Cortó lo que decía. Perdón, se cortó lo que decías al final. ¿Preguntabas qué? Preguntaba acerca de cómo había atravesado ella el proceso de decidir de ser madre soltera y si había recibido algún acompañamiento. Y evidentemente hasta en los mejores, digamos, en los países que están mejores a nivel médico, ese acompañamiento no existe en la instancia previa. Posterior al parto, sí, ellos tienen un sistema de matronas que son, personas profesionales que acompañan a las madres y hacen una visita una vez semanal para ver cómo está el niño, para ver si ellas necesitan un acompañamiento. Y a su vez, a modo preventivo, también lo que hacen es contactar a mujeres de la misma comuna para que se vayan reuniendo y compartiendo las experiencias y conociéndose a medida que va avanzando en los primeros meses de maternidad. Y de España lo que me contaban es que al menos en el sector en que esta chica, que fue en Valencia, parió, todas las salas eran de parto respetado, todas. Dice que eran, unas salas muy limpias y que tenían pelotas, telas, distintos elementos para que ella pudiera desarrollar su parto como quisiera. Estaba solo ella y su compañero, y lo que acá se practica es que es el menos contacto posible con la mamá. La mamá solo va a requerir el contacto de un acompañante o de su compañero si lo requiere en ese momento. Esta mamá había tenido como 12 horas de parto y ya, digamos, no daba más. Y previo a eso, ellos tienen que firmar un consentimiento informado de si quieren recibir la peridural, pero solo, digamos, en casos extremos. Ella lo terminó eligiendo porque no pudo, digamos, parir de manera natural, pero recibió todo el acompañamiento durante el proceso y las condiciones están dadas. Y un dato que a mí me parece relevante, cuando yo visité a la ginecóloga acá, ellos hacen los controles médicos cada 3 años, al menos en el sistema danés, no sé si es en toda Europa igual. Yo estaba reacostumbrada en que cuando vivía en La Plata me hacía un control anual,
ginecológico, sobre todo porque tengo antecedentes en mi familia de cáncer de mama y demás. Y al principio me alarmó esto, ¿no? Como decir, bueno, ¿por qué cada 3 años? Porque uno lo toma como preventivo. Y ella lo que me contaba es que acá la medicina no es un negocio, que ellos solo lo hacen cuando empiezan a detectar algo. A mí un poco, digo, bueno, un poco me pone en duda, ¿no? Si no es por lo preventivo o si no es por ganar menos dinero, pero parece que funciona bastante bien. Son datos, ¿no? Que a uno también igual va viendo No, son dónde datos, son datos muy importantes, que yo he trabajado mucho en Europa. Te puedo decir que hay un dato Sí. básico importante para evaluar cualquier cosa, que la natalidad en Europa es -0. ¿Mm? Sí. Hace muchos años que en España es -0, que en Francia es -0, que reactivar la natalidad fue muy difícil, a tal punto que la población en este momento se compone con todos los movimientos migratorios, gente que viene de otros países. Si no, Europa estaría sin población. Esto ha Sí. motivado los cambios en la medicina, en la tecnología, el que naciera Louis Brown en Inglaterra, la primera bebé de probeta, que eso se ampliara a todos los países, a la mayoría de los países. Yo estaba cuando esto estaba pasando en España. Entonces, por ejemplo, yo que tengo mis nietas que han nacido en Suiza la medicina, claro, Argentina año verde, pero en Suiza son 5 millones de habitantes, y acá somos 50, digamos, ¿no? Sí, hay una multiculturalidad en Argentina que, no por solo supuesto, culturalidad, sino una situación económica, sí, socioeconómica. económica y social, sí, claramente. Es muy diferente. Esto hace que el parto y el nacimiento tenga el atravesamiento de la situación política, económica y cultural histórica de cada país. Cuando en España empezó de ser la madre patria que tenía hijos, proliferaba hijos, a tener -0 de natalidad, fue una crisis muy grande. A mí me tocó una investigación para advertir que eso se debía a síntomas psicosomáticos en la fertilidad de la mujer debido a la entrada al modelo económico de la Comunidad Europea, que hizo que el objetivo era ganar dinero, comprarse el piso, comprarse el auto, y el bienestar familiar no existía más. Y por otro lado, la voluntaria esterilización que muchas mujeres hacían, el abuso de los anticonceptivos. Los anticonceptivos empiezan en los años 80 recién en España, no existía. La Iglesia hizo una campaña en contra tremenda porque el gobierno había puesto unos letreros que estaban pegados en todo lo que esas eran las casuchas de los teléfonos que decía pónselo, póntelo. Y la Iglesia se enojó muchísimo y tenía un preservativo. Les pareció que era inmoral, lo cambiaron, entonces lo cambiaron por sugiérele, sugiérete. Nada que ver, ¿viste? Nada que ver, lo pusieron híbrida en la campaña. Entonces tuvieron que luchar contra la Iglesia, la cultura, el franquismo de 40 años en España para modificar esto, que todavía es verdad que vos decís casas de parto con todos los elementos, pero hay lugares donde también, como acá, se conserva el viejo modelo del paridero, digamos, ¿no? Paritorio. Mirta, ¿puedo decir algo? Sí, dale. Para aportar a lo que Hablé dice demasiado. Florencia. No, para sumar también a lo que dice Florencia, también para pensar experiencias esto que trae ella de afuera. Alguna compañera también que está acá está haciendo la formación en el Instituto Europeo de Salud Mental con Ivone Olza. Y bueno, hay una parte que es muy vivencial y la mayoría de las chicas, hay muchas que somos de acá, de Latinoamérica, y hay otras que son de España, y cuando leemos los relatos de parto de nosotras, digamos, se ven cosas también muy parecidas a las que contaba María Agustina, que siguen pasando acá. Digo, si bien hay paritorios muy modernos, que está la pelota, que está aquello, también está todo lo otro. Sigue estando, como decís vos, no es que, al menos en lo que cuentan ellas... No basta con la pelota, es la actitud de la gente la que tiene. Después obviamente que hay matronas que exponen, que son divinas y decís quiero parir con ella, pero después hay experiencias que van circulando entre las compañeras que son totalmente opuestas a eso. Y también cuando escuchaba esto de Florencia, mi marido es italiano, es de la isla de Sardeña, y siempre que vamos hay un nacimiento. En esa isla seguro que no hay -0 hacen que crezca la natalidad de Europa, creo. Y siempre me llamó la atención la tradición que hay, que, son hospitales, digamos, públicos, no hay medicina privada prácticamente,
y están todas las mujeres una al lado de la otra, ¿no? Y al bebé se lo llevan todo el tiempo. Y el bebé viene cuando llega la hora de las visitas. A mí eso fue como que yo entré en shock, dije, no, si nos vamos un día de Argentina, yo nunca voy a parir en Italia, porque esto que el bebé venga cuando llegan las visitas y llega todo el pueblo, no sé qué, me pareció un choque cultural, ¿no? Claramente, porque tal vez ellas ven como las formas que hay acá y les choca que sean así. Creo que ahí se encuentran las culturas, básicamente. Pero me parece súper rico escuchar también y ver qué es lo que pasa en otras partes, ¿no? Claro. Esas formas de nacimiento. Sí, igual los baches a nivel de salud mental, acá también existen. Digamos, si bien es esto que decía Mirta, si bien están las salas y demás, el acompañamiento previo no está, y la salud mental acá es muy cara, es privada y es cara, digamos, en Dinamarca. Y eso también da, digamos, una posición a nivel política y social en cuanto a cómo piensan la salud, ¿no? Como solo física. Que si uno se pone a ver también hay una tasa muy alta de depresión, de suicidios, y digamos, más allá de que uno ve lo más visible, es bueno, están bien a nivel económico y social. Bueno, hay que ver, ¿no? Como cuando uno empieza, y nosotros como somos tan multiculturales y una población tan grande, más allá de un montón de cosas que tenemos una forma de vincularnos que siempre encontramos comunidades donde uno se puede sentir recibido y un poco cuidado, más allá de las cosas que pasan que son terribles, ¿no? A nivel empático, nosotros somos mucho más de poder mirar al otro, y yo creo que también es por esta transformación que hemos vivido a nivel identidad, ¿no? De poder ver al otro, de haber crecido con gente diferente, y ellos su propio nivel económico y social los hace ser muy independientes desde chicos, ¿no? A los 18 se van a vivir solos, tienen una casa, hay mucha competencia a nivel profesional, eso genera como mucha frustración, porque el poder acceder a una educación realmente buena hace que compitan mucho más, y todo lo que es vincular queda de lado, ¿no? Entonces, más que allá estás de... describiendo un típico modelo de sociedad ultracapitalista. Sí, y ellos, los que conocen a los latinos, hay mucha gente que ha viajado y dice, a mí me gusta cómo ustedes se vinculan, cómo son de afectuosos, cómo preguntan cómo estamos, como uno dice, ¿cómo no vas a preguntar cómo estás, no? Como lo primero, hola, ¿cómo estás? Eso existe mucho, hay baches muy grandes a nivel salud mental. ¿Qué opinan los demás? ¿Están calladitas? Agustina. Hola, ¿qué tal? Yo quería compartir algo que... ¿Quién está hablando? ¿Flor? No, yo ¿Quién está hablando? ¿Flor? Florencia. Flor Catelani. Flor, ¿Se le dice escucha Flor bien? en la cartel, por eso te digo Flor. Sí, Flor. Yo quería compartir algo que está pasando acá mismo en la ciudad donde vivo, estoy en Bariloche yo, y es que en el Hospital Zonal, que es como el gran espacio donde van todas las mujeres a parir, la gran institución por excelencia, ahora de repente con la crisis de COVID, pasó el servicio de maternidad al Instituto de Maternidad, que es como privado, ¿no? Digamos, donde también aparecen en escena las obras sociales y esto. Yo actualmente estoy embarazada, estoy cursando semana 36 de embarazo, así que estoy como bastante metida dentro de las dinámicas institucionales, y algo que charlábamos con la partera el otro día es que se disparó acá en la ciudad de Bariloche el índice de cesáreas, porque claro, hay que desocupar las camas rápido. Entonces, en relación a esto del contexto histórico y bueno, lo que está sucediendo a nivel país también acá, de repente se empezaron a apurar muchísimo más los partos, ¿no? Entonces como entras con contracciones y de repente pasan 6 horas y si no pariste,
bueno, vas a cesárea o episiotomía, bueno, como todas estas cadenas de intervenciones de repente que veníamos viendo que se dan todavía hoy, de repente en este contexto están como extremadamente utilizándose, digamos, muchísimo más. Así Lo que no bueno, entiendo, también... Flor, es que la cesárea implica más cama ocupada, porque hay que estar 2 días o 3 de internación. Bueno, ahora cambió, acá cambió, de hecho ahora te dan el alta si pariste de manera, por parto natural, a las 12 horas en vez de a las 48, y por cesárea a las 36 horas, si no hay complicaciones, te dan el alta. Así que... Estarán llenos de complicaciones, no me cargan. Esa es la realidad que se vive, por lo menos acá. Y bueno, me imagino que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, no, te creo. Con la programación también. Como vos sabés que la cesárea, bueno, a tal hora, tales médicos están cancelando, de hecho, otro tipo de cirugías, entonces como me parece que tiene que ver más con eso, con la previsibilidad, digamos. Yo creo que todo esto que hablamos hoy, todas las cosas que ustedes cuentan, es muy importante. Este es el ejercicio de la ley de parto respetado, de parto digno, que se pueda comentar lo que está pasando, y la mentira que una ley que se crea, se promulga, pero no se aplica, porque no va acompañada de una educación intersaberes, no solo de los médicos, sino también de los psicólogos, también de las parteras, también de todos los que tienen que ver, los anestesistas, las puericultoras, todo lo que tiene que ver alrededor del nacimiento y la crianza. No hay una formación, un intercambio de saberes reales. Por eso nosotros en estos seminarios nos planteamos como objetivo el acercamiento a gente de distintos saberes, con los que podamos compartir todo esto, y que ustedes hayan escuchado la clase pasada a Patricio Guerrero Arias. Es un privilegio en la formación, y ojalá se difunda mucho más esta manera de pensar, esta manera de rescatar la dignidad humana de esta manera, que es ajena al academicismo actual de las facultades de psicología, de medicina y de obstetricia, y también de servicio social. El haber escuchado a Diana, que en realidad hace poco una colega en el Colegio de Psicólogos de La Plata me decía, pero van a hablar de los centros de energía, y sí, está hablando de los centros de energía, de todo lo que en este momento se está haciendo y que converge en los saberes que necesitamos manejar todo. No solo es psicología del embarazo, parto puerperio, interpretación psicoanalítica de los procesos de la maternidad, no, todo esto, toda esta ampliación de los saberes, para mí es un enriquecimiento posible de ustedes que son las futuras psicólogas perinatales, porque yo ya estoy jubilada de la psicología perinatal, pero bueno, ustedes recién comienzan, ¿no? Son tiernitas. Me miran con cara de tiernitas todas. Mirta, te quería comentar, Fernanda habla. ¿Dónde estás? Yo estoy acá. Estoy de hecho con Leticia Maiza, que está por ahí. Estamos en el Colegio de Psicólogos acá de La Plata, en la subcomisión de perinatal, y hace un tiempo habíamos hecho una capacitación que... ¿Vos estuviste cuando yo les hice el Zoom? Sí, con Mercedes, sí. Y hicimos una capacitación y habíamos invitado a profesionales de la salud en general. Si bien salía del colegio, no era solo para psicólogos, digamos. Claro. Y obviamente no se acercó nadie. Habíamos invitado al colegio, digamos, a médicos, a obstétricas. Tuvimos presencia de parteras, pero cero de médicos jóvenes o de médicos, digo, creo que hay, no sé si es la palabra resistencia, pero creo que hay algo ahí que es institucional. Que es institucional, y yo pensaba un poco cómo los protocolos... Cada vez que yo los convoco me dicen, nosotros queremos ganar maquita y no pensar ni estudiar, me contestan eso. Eso sí. Claro, bueno, es por formación eso. No sé cómo decir. Y es un poco cómo se educa, ¿no? Y los protocolos de las instituciones, como por más ley que haya, realmente están en contra de la ley, porque es para esto, más, digo,
cesáreas o no, por el dinero o no, todo lo que sea rápido y efectivo y cómodos por ahí para los profesionales, y no este respeto que estamos hablando de escuchar a las personas gestantes. Pero sí, esto de, sí, yo veo una resistencia muy grande por parte, en todas las capacitaciones que hemos propuesto y todo, por parte de los profesionales. Creo que desde ahí viene, y es re difícil también trabajar, trabajo con embarazadas, obviamente trabajo particularmente con padres, que es lo que más me gusta, y es re difícil, creo que desde ahí concientizar un montón a esto de que los derechos que tienen, hay gente que obviamente no sabe ni que existe la ley, ni qué es el parto respetado, digo, hasta por ahí uno lo atraviesa y recién lo aprende. Yo tuve mucha violencia obstétrica en mi parto, y recién lo aprendí a posteriori. Y creo que ahí es cuando uno ya lo pasó, o cuando alguien muy cercano lo pasó, lo puede. Por eso es tan importante difundir, o información. Brindamos mucha información por ahí a la comunidad para que esto empiece a estar entre las personas, ¿no? Como que si no, desde ahí, si la misma madre no reclama esos derechos, a veces es re difícil, las instituciones no lo van a hacer, o no así gratuitamente. Ustedes van a tener una clase con Sergio Snay, que es este pediatra que les dije yo, que escribió el libro, es otro de los profesionales que yo he convocado, que forma parte de la Sociedad Argentina de Pediatría, y que da las clases a los padres cantando también, de estos médicos diferentes. Y da la casualidad que me enteré por Facebook hace poco que es íntimo amigo y compañero de estudio de la actual ministra nacional de Salud. Yo pienso aprovechar, y que ustedes aprovechen cuando vengan a las clases, a sugerirle esto. Las instancias políticas, desde ahí tiene que venir el interés en una formación de intersaberes. No puede ser que los médicos sigan siendo carne con pelo, como digo yo, sin sensibilidad, porque así los deforman. Si ven primero un cadáver, recién ven una persona y una comunidad al final, es muy difícil que se modifique. Y esta modificación de la manera de aprender y de enseñarle tiene que ser algo que surja del Colegio de Psicólogos de La Plata, o de todos los colegios de psicólogos. Yo siempre digo con mucho amor y mucha tristeza que en el año 77 yo estaba, no, me estoy mintiendo, no era el 77, cuando fue el golpe militar, yo estaba trabajando con Beatriz Perocio, que era ustedes saben que la desaparecieron, en un proyecto de ley para crear una residencia de psicología perinatal en las maternidades. Algo absolutamente novedoso y que aún hoy no se ha logrado realmente, salvo lo que yo hice en San Isidro después. Entonces hace poco me pasó algo que un compañero mío político, yo dije Beatriz Perocio, y me dijo, ¿quién era Beatriz Perocio? Yo casi me infarto en ese momento, porque alguien no sepa quién era Beatriz Perocio, me pareció tremendo realmente. Pero ya en ese momento estábamos pensando en hacer eso. Hay que rescatar estas cosas. Cuando recién decía Diana de que yo hablo del rescato de la memoria, porque creo que nosotros tenemos que luchar contra el memoricidio, el asesinato de la memoria, de las experiencias del país y de todo el aporte. La Facultad de Psicología de La Plata lo vivió experimentalmente porque cerraron la facultad. En Buenos Aires no la cerraron, pero pusieron una cantidad de docentes híbridos que no transmitían nada realmente, estaba todo prohibido. Entonces, en los jóvenes hay que movilizarse para hacer esto, proponer una formación como tienen los uruguayos. Hace 40 años que la Facultad de Medicina de Uruguay forma a los médicos de esta manera. Y nosotros todavía no hemos podido en ninguna de las facultades de medicina de todo este país lograr que esto se haga. A mí me parece que son ideas para moverlas desde el colegio. Ustedes van a seguir convocando y no van a seguir viniendo. Yo cuando convocaba en los últimos años seminarios venían los pediatras, las parteras y los obstetras, jamás. En el hospital también, cuando hacíamos reuniones, iban los pediatras, las enfermeras, pero los médicos obstetras jamás. El obstetra es un hombre de acción, no de reflexión, no es sensipensante, es de acción. Entonces, como dicen ellos, hacen parto. Y cuando uno los convoca a pensar, a reflexionarse, es muy difícil, a pesar de todo el desarrollo que ha habido en el país de los grupos Vali, que ya no se hacen, por ejemplo, ya ni siquiera se forman los psicólogos en las academias o en las facultades de psicología que practiquen los grupos Vali, que en Europa se hacen, en Inglaterra, en Francia, acá los dejamos fuera. Empezamos con el grupo operativo de Pillon, pero no es lo mismo realmente, o que se pueda mezclar una estrategia con la otra. Pero bueno, son cosas para pensar.
me encanta que en el colegio de psicólogos que no me quieren colegiar. Yo me quiero colegiar porque soy la primera egresada y no estoy colegiada, pero no me dan bola. Está bien. Marcela, estás muy seria. No se te escucha. Abrí el micrófono. Estoy escuchando muy, muy atentamente y nada, y pensaba estas cosas que uno va encontrando de ventajas de la virtualidad cuando uno se tiene que hacer amigo a un contexto como novedoso y que surge inesperadamente, y es esta posibilidad de compartir experiencias tan interesantes desde compañeras que están cursando en Dinamarca, en Bariloche, en, qué sé yo, en Bolívar. Digo, me parece que eso es, nada, me resultaba interesante. El otro día en Santiago del Estero, en Córdoba también. Claro, eso, me había quedado pensando en eso, y nada, y en la actualidad y cómo esto de las condiciones en que se da el parir, parecen necesariamente y permanentemente estar pensándolas y activándolos. Yo me acuerdo cuando te conocí a vos, Mirta, que introdujiste este tema en nuestra facultad. Yo soy egresada de la Universidad de La Plata. Cuando Mirta vino a trabajar estas temáticas, me acuerdo, yo estaba recién recibida y ya era ayudante, no, antes de recibirme ya estaba como ayudante alumna en la cátedra de psicología forense, y viene Mirta con todos estos temas. Y también nos pasaba esto, ¿no? Habíamos hecho un seminario abierto convocando también a estudiantes de otras facultades, y estábamos, no solo, voy a decir que estábamos solo los estudiantes de psicología, estábamos solo algunos estudiantes de psicología, ¿no? Y me parece como lo interesante esto de seguir permanentemente pensando y enriqueciendo estas problemáticas que, como dijo Agustina, aún hoy hay que trabajar mucho para erradicarlas. Es que vos tenés que aclarar que yo entré a la cátedra de forense y pretendía hacerlos bailar a los alumnos y los hice bailar. Entonces, eso iba a contar. Claro, voy a contar esto cuando Diana contaba esto de su experiencia, de lo que había vivido ella cuando había visto estas cuestiones. Yo me recordaba cuando Mirta llega por primera vez, ustedes no sé si los que egresaron de La Plata llegaron a conocer la Facultad de Humanidades, que está en la calle 748, en el hall. Mirta llega y dice, no, yo no puedo dar clases en esta aula. No, bueno, pero es el aula más grande. El sótano era horrible. Yo necesito un espacio más abierto, más grande, pero un espacio más abierto, más grande, ¿para qué? Éramos 60, nos sobraba salón en ese momento. No, un salón más grande. Bueno, conseguimos que la clase fuera en el aula más grande que tenía en ese momento, y Mirta, cuando todos llegamos sentaditos, obviamente, como hacemos todos los estudiantes, nos ponemos en orden sentados, Mirta agarra y dice, no, todos parados, y corren los bancos. Todos, imagínense el desconcierto. Algunos de nosotros había hecho algunos seminarios con Tato Palov, que veníamos de alguna experiencia así, pero siempre esas experiencias habían sido por fuera del ámbito de la facultad. Así que corrimos las sillas, y Mirta empezó a hacer un caldeamiento y a trabajar con bailar, con tocarse, con agarrarse. Por supuesto que hubo un grupo que se prendió enseguida y estábamos como fascinados en su salsa, y los otros eran con una cara desconcertados, que era, no me digas que va a venir y nos va a hacer otra vez hacer eso y tocarnos y bailar, era la cosa. Fue una experiencia maravillosa. El contacto tan importante realmente, y que usamos tan poco, ¿no? Y que ahora no lo podemos usar, lamentablemente, con la pandemia. Exacto. El contacto y la intimidad humana entre la madre y el bebé es la base determinante casi del estilo sexual del comportamiento humano posterior, ¿no?
Yo siempre digo que los hombres que dicen que no les gustan que los toquen, que no les gustan los masajes, que no les gusta la ternura, es porque en la base de su crianza materna hubo una imposibilidad de disfrutar de ese contacto que la madre debe darle, que a veces genera las enfermedades psicosomáticas de piel, ¿no? Yo veo la psoriasis y toda la dermatitis y todas esas patologías de piel que tienen que ver con el estilo de crianza, ¿no? Que es lo que describió también Florencio Escardó en su medicina psicosomática, que es maravilloso. Bueno, chicas, yo les quiero pedir que lean el material, porque es mucho más rico que ustedes lean. Le estamos mandando mucho, les he mandado mucho material para que lean, porque les va a servir para el trabajo que van a tener que hacer después y para aprovechar más las clases, el contenido de lo que va a venir. La próxima vez viene Vivi Toby. ¿Ya tienen ellos el video del erotismo en el embarazo, Marcela? ¿El de Vivi? Marcela. Sí, ¿me escuchás? Sí. ¿El de Vivi? ¿Lo tienen? Lo subía, sí, está, hay que ver si ya está listo para ser visibilizado, pero lo subió Silvia. Por favor, véanlo, que es una obra maestra increíble realmente, plantear el erotismo en el embarazo. Ella tenía fotos, tiene un libro con fotos. Cuando yo vi el libro le dije hay que hacer un video. Hizo un video con música, con relatos de autores sudamericanos. Es maravilloso realmente. Bueno, Vivi va a estar con su hija. Si ustedes lo ven, va a ser mucho más rico después la... ¿no? Bueno, señoras, nos veremos el próximo. ¿Tienen alguna pregunta más? Pregunten, ¿eh? López Romero está preguntando, pero no tiene micrófono. A ver. No, disculpa, no estaba preguntando. Estoy con algunas cuestiones familiares. Ah, ok. Nadie gracias, más gracias, igual. Algo. Aprovechen, pregunten. Qué barbaridad. Están todas las respuestas dadas. Qué barbaridad. Eso es tremendo. Bueno, les pido que lean el material porque se van a sentir mucho más, va a ser mucho más rico el contacto con los docentes, ¿sí? Bueno, gracias y nos vemos el miércoles que viene. Gracias, hasta el miércoles que viene. Chao, gracias. Hasta el miércoles. Chao, gracias. Saludos.